de esta escuela sabática de este trimestre que habla sobre la educación. Entonces, feliz sábado Verónica, feliz sábado Sofi, Graciela, ¿sí? Allí. Feliz sábado, pastor, buenos días. Feliz sábado a todos. El Señor los bendiga muchísimo. La verdad que esta semana el repaso de la escuela sabática, o el estudio de la escuela sabática estuvo maravilloso, y por allí nos sacó algunas dudas que tenemos respecto a cuando hablamos con alguna persona que por allí a la ley de Dios la considera como que fue clavada en la cruz, ¿no? Así que en esta semana fue maravilloso el estudio. Pero queremos empezar bien, así que les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. El Señor los bendiga. Vamos a cantar para iniciar para que podamos iniciar, ¿no es cierto?, con el cultito o el repaso de la escuela sabática. Así que le vamos a pedir allí que nos preparemos. Vamos a cantar el himno número 183. Himno número 183, No me olvidé de ti, y vamos a cantar con mucho entusiasmo porque vamos a cantar para el Señor. Himno número 183. Pronto lo
Misionero Adventista para el 17 de octubre de 2020. El bebé milagroso. No había nada que anheláramos más que un bebé. Después de 2 años de matrimonio, le dije a mi esposo Daryl, no hemos podido tener un bebé. Deberíamos ir al médico a averiguar qué es lo que está pasando. Está bien, dijo mi esposo. Aunque sé que él no quería ir, por fin aceptó. En el hospital hablamos con una doctora. No soy capaz de concebir. Le dije, ¿podría usted ayudarnos? Sí, respondió la doctora, pero Daryl añadió, la verdad, no hemos orado por esto. Es cierto, han pasado 2 años, pero me gustaría orar primero y luego regresar a hablar con los médicos. ¿Durante cuánto tiempo quieren orar?, preguntó la doctora. 1 mes, respondió mi esposo Daryl, que es pastor. Oramos durante 1 mes y quedé embarazada. Nos sentimos tan emocionados. Me apresuré a visitar a la doctora, quien confirmó que estaba embarazada. Advirtió, sin embargo, que el bebé parecía pequeño. Pero no te preocupes, me dijo. Aliméntate debidamente y el bebé estará bien. Asistí a mis controles regulares. Después de 5 meses, la doctora dijo que el bebé no estaba creciendo normalmente. Daryl y yo nos preocupamos mucho, pero ella nos dijo, no se preocupen, le daré un medicamento que ayudará al bebé a aumentar de peso. En la siguiente cita, mi peso había aumentado, pero el peso del bebé seguía igual. Vuelva de nuevo en unas pocas semanas, me dijo la doctora. En la siguiente cita, el radiólogo se preocupó. Algo está mal, comentó. No creo que el bebé sobreviva. La doctora buscó una segunda opinión. El otro médico también pensó que el bebé no sobreviviría y recomendó un aborto. Daryl y yo estábamos desconsolados. Oramos, Señor, somos siervos tuyos. Muéstranos qué debemos hacer. Daryl llamó a su hermano gemelo, que trabajaba como pediatra en otra región de la India, y éste le recomendó que fuera a otro hospital. En el nuevo hospital, otra doctora le hizo varias pruebas y le dijo, a mí el bebé me parece normal. Veamos cuánto tiempo podemos prolongar este embarazo. ¿Cuáles son las posibilidades de que todo salga bien?, le preguntó Daryl. Usted es pastor, respondió la doctora. Usted cree en la oración. Ore. Hay poder en la mano de Dios. Me hospitalizaron y cada hora el personal del hospital venía a revisar a mi bebé. Esa noche se nos acercó un joven médico que hacía una residencia. Parecen una pareja feliz, nos dijo. ¿Por qué se ven tan preocupados? Le contamos lo que estaba ocurriendo. Él nos dijo que había nacido en una familia no cristiana, pero que había aceptado a Jesús. ¿Puedo orar por ustedes?, preguntó. Inclinando la cabeza dijo, Señor, si tú puedes hacer que el sol se detenga, también puedes hacer un milagro en la vida de la familia de este pastor. Su oración nos dio la seguridad de que Dios haría algo. 2 días después, la doctora expresó preocupación. El bebé está muy pequeño. Las posibilidades de supervivencia son pocas, dijo, pero haremos todo lo que podamos. El bebé nació la mañana de un sábado. Apenas pesaba 680 gramos. La doctora se puso muy feliz cuando el bebé comenzó a llorar y lo puso en la incubadora. Ella trataba de animarnos y nos decía, estamos haciendo todo lo que podemos. Unos jóvenes estudiantes adventistas de una facultad de medicina cercana vinieron y nos cantaron el sábado en la tarde. Estábamos muy felices. Confiamos en que Dios haría lo que fuera necesario para salvar la vida del niño. Es desgarrador ver a un bebé tan pequeño con tantos tubos. No podíamos tocarlo. Lo único que podíamos hacer era cantar y orar. Daryl y yo cantábamos. Dios cuidará de ti.
En 3 días, el peso del bebé bajó a 600 gramos. La doctora estaba preocupada por una operación que tenía programada para salvar la vida del bebé. Le pedí a un médico adventista visitante que orara: Señor, no sé si humanamente este bebé pueda sobrevivir, oró el pastor, pero tú eres un Dios de milagros. Si es tu voluntad, puedes aumentar el peso de este bebé para que se fortalezca, que este bebé sea un testimonio de ti. Al día siguiente, el bebé había ganado 10 gramos. Todos los días después de eso fue ganando peso. Después de 3 meses, llegó a 1,6 kilogramos y la doctora nos dijo que lo iba a dar de alta. Creo que está listo para irse a casa, nos dijo. Otro médico se maravilló de que el bebé hubiera sobrevivido. Este es el resultado de sus oraciones, dijo. Realmente es la mano de Dios. Llamamos al niño Neshaun, que significa milagro en hebreo, para que él nunca olvide que es un milagro de Dios. Lo dedicamos a Dios para que algún día, cuando crezca, también sirva como pastor. Salmo 156 dice: que todo lo que respire alabe al Señor. Cada respiración de Neshaun es un testimonio de que está alabando al Señor. Alabado sea el Señor. La ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a construir 2 iglesias en la ciudad de Neelam, en Bangalore. Gracias por sus generosas ofrendas. Mis hermanos, todas las ofrendas que nosotros recogemos cada sábado, un porcentaje es destinado a la división sudasiática ahora, y ustedes escucharon allí dónde va a ser dirigida las ofrendas. Recordad que por el 60% de las ofrendas que vos recoges queda en tu iglesia local, pero el 40% se va a lugares donde se necesita que la iglesia siga creciendo, especialmente allí en la India. Así que recordá en tus ofrendas de separarlas. ¿Para qué? Para que otras personas puedan conocer a Dios. Hermanos, ¿te acordás, sí? ¿Te acordás cómo es el versículo de memoria de esta semana? O es más, ¿cómo es el título de la escuela sabática de esta semana? ¿Cómo es el título? ¿Alguno de ustedes recuerda cuál es el título? La ley como educadora, y el versículo es: y amarás al Señor, no, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6. Cierta vez se acercaron a Jesús a preguntarle, ¿no? A preguntarle, Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Recuerdan ustedes? ¿Recuerdan ustedes cuando le preguntaron y Jesús le dijo: sí, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, ¿no? Y el segundo es similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús estaba citando lo que en esta semana vamos a ver, hermanos. Lo que en esta semana vamos a ver es la ley como educadora, ¿no? Ahora, ¿cuál es la función de la ley? ¿Qué función cumple la ley? Y extiendo estas preguntas a ustedes, ¿por qué? Porque debemos todos, la idea es repasar, ¿no? La idea es repasar las lecciones con ustedes, ¿sí? ¿Cuál es la función de la ley? Esa pregunta les hago. Algunos de ustedes quisiera... Acá no existen... el hecho es que nosotros expresemos lo que creamos, no significa que me pueda equivocar. No, todos nos podemos equivocar. La idea es, entre todos, poder charlar de esto, ¿sí? ¿Cuál es la función de la ley? ¿Qué función cumple la ley? Según lo que vos estudiaste, según la percepción que vos tienes. ¿Cuál es la función de la ley? La escuela sabática dice que señalarnos el camino. Señalarlos el camino. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Señalar el camino. Eso es tan real, ¿sí? Porque eso es lo que dice la escuela sabática, ¿sí? Pero también nos muestra el pecado. También nos claro, muestra. no muestra nuestra condición. ¿Sí, Paco?
Decía que nos muestra nuestra condición de pecadores y necesitados de la gracia. Por supuesto, ¿no? Es así como me muestra qué es lo que es pecado, pero me conduce a Cristo. La ley me debe conducir a Cristo, y esa es la función que tiene. Pero la ley también cumple otras funciones. Aparte de mostrarme, aparte de conducirme a Cristo, la ley me muestra otras funciones. La ley... enseña, Sí, Carlos. nos enseña a temer a Dios. Nos enseña a temer a Dios. Y ese temor se traduce en respeto, ¿no? Porque la Biblia dice, el principio de sabiduría es el temor al Señor. Nosotros no es que tengamos miedo, como dijo Carlos, ¿no? Allí es respetar al Señor. La ley me ayuda a mí a respetar al Señor. Y me muestra cómo debo vivir. ¿Sí? Amar a Dios también, pastor. Por supuesto, me ayuda, me lleva a amar a Dios, me guía a amar al Señor. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver en esta semana es eso, ¿no? Es poder saber cómo la ley me muestra a Jesucristo, ¿no? Pastor. El mismo, sí, perdón. Sí, el mismo, la persona de Jesús nos dio ejemplo viviendo en esta tierra. O sea, Jesús nos habló cómo fue su vida respetando la ley. Y eso es lo que vamos a ver nosotros en esta semana. Pastor. ¿Sí? Por eso es que cuando Jesús dijo estos dos nuevos mandamientos, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, estaba hablando justamente de la ley de Dios, porque cuando uno da estudio y habla de los mandamientos, dice, ¿cómo sabes vos que amás a Dios? Y tenés que reflejarte en la ley para saber cómo amás a Dios. Claro, sí. La ley me guía, la ley me muestra el carácter de Dios, y si yo amo a Dios tengo que empezar a parecerme a Él, ¿no? Y otro de los... Sí, pastor. Sí, Paco. Pastor, Sí. dice el apóstol Pablo que el cumplimiento de la ley es el amor. Claro. Si yo cumplo la ley, debo amar a mi hermano. En la semana ustedes estuvieron viendo que Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. O sea, se refleja en el amor a Cristo. Pero esta semana vamos a ver dos grandes parámetros, y de ellos subdividido toda la semana. Primero, la función de la ley. Y la segunda es los que guardan la ley. En la función de la ley vamos a ver, ¿no? Por allí, para que vayan pensando, cómo la ley me enseña a mí a amar a Dios o a temer a Dios, ¿no? Ahora, cómo la ley testifica también contra nosotros y cómo nos da prosperidad, ¿no? Los que guardan la ley, vamos a ver las luchas y el ideal. Eso es lo que vamos a ver, pero vamos a ir charlando, y vuelvo a repetir, la idea es que nosotros podamos compartir, podamos, todo lo que vos estudiaste en la semana, podamos charlarlo, y especialmente como si fuera en la iglesia, ¿sí? Cristian me dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, ¿no? Ahora yo te pregunto esto, ¿no? Gracias, Cristian, por este versículo. ¿No? ¿Qué es el ayo? Cuando Pablo habla a los Gálatas, dice, la ley ha sido un ayo, ¿no? Para llevarnos a Cristo. ¿Buscaste alguna vez en un diccionario bíblico qué significa ayo, o en un comentario bíblico cuál es el ayo el cual está hablando? ¿Sí? ¿Alguna vez? El ayo. Sí. El ayo es aquel que enseña, que conduce, que guía. Sí. Vendría a ser como un tutor, ¿no? En los tiempos bíblicos, un padre que tenía recursos contrataba a una persona para que eduque a su hijo desde pequeñito, y era llamado el ayo, ¿sí? Era quien le enseñaba al niño todo el conocimiento que él necesitaba en su crecimiento, ¿no? Es como decir hoy, ¿no? Pongo una planta, y si la planta crece rapidísimo hacia arriba, tiende a inclinarse. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos un tutor al lado, o un ayo, y atamos la planta allí para que pueda crecer recta, derecha. ¿Sí? Eso es el ayo. Gracias, Cristian, por este versículo. Pero vamos a buscar
Dios, que Carlos dijo hace un momentito, no temer a Dios. Deuteronomio 31:12. Ustedes me van a ayudar con la lectura. Deuteronomio capítulo 31, versículo 12. Si alguien lo puede leer, por favor. El último libro de Deuteronomio. Harás, leo, pastor. Sí, por favor. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Ahora, ahí, pastor, ahí está la educación como un proceso, ¿no? Moisés recibe la orden de escribir, de leer, para la congregación. Ahí toda la congregación deben escuchar, ¿sí? Para aprender a temer, cumplir la ley. Claro. Ahí está todo el proceso de la enseñanza. El proceso, como dice Paco, es oír, aprender y temer. Ahora, ¿por qué Moisés congrega a todo el pueblo y les repite estas palabras? Moisés, ya recuerda el capítulo 31, comienza con que Moisés dice, ya soy de edad de 120 años, no puedo entrar ni salir. No, además el Señor me dijo, no pasarás. No va a pasar el Jordán, no va a ingresar a la tierra prometida. Eso es lo que el versículo 1, 2 en adelante está diciendo. Moisés conocía muy bien al pueblo de Israel. Lo conocía muy bien. Cómo en el desierto se había apartado de Dios y ahora que él no iba a estar liderando, que Josué quien iba a liderar, ¿sí? Les recomienda a ellos, ¿no? Dios ordena que la ley fuese traída ante todo el pueblo durante la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Y allí se debía leer, ¿no? Y es lo que dijo Paco allí, ¿no? El proceso, el sistema educativo sencillo permitía que niños y adultos adquieran el principio de ¿qué? De sabiduría en el temor a Dios. Miren lo que dice el Salmo 111:10. Salmo 100, versículo 10. Allí vos vas a encontrar, ¿sí? Este principio, Salmo 111, versículo 10. Si alguien lo ha encontrado, puede ayudarnos con la lectura. Leo. Sí. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Bienaventurado, bien entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece siempre. Yo les pregunto. He leído, pastor. Les pregunto a todos, ¿no? ¿Nosotros nacemos con la tendencia de temer a Dios o no? ¿Nacemos como seres humanos con la tendencia de temer a Dios? No, no, para nada. No, para nada, dice Paco. ¿Alguien más quisiera opinar? No, ¿Sí? No, sino que debemos aprender a temerlo. Claro, gracias Carlos, porque nosotros debemos aprender a temer al Señor. Vuelvo a repetir, en muchos textos en la Biblia, cuando dice el temor a Jehová, habla de respeto, ¿no? Generalmente las personas no nacen respetando al Señor. Y esto se aprende. Se aprende ¿cómo? Estudiando la palabra de Dios, respetando los mandamientos, aprendo a respetarlo a Él, ¿no? Aprender, como aprendemos nosotros de nuestros maestros, cuando vamos a la escuela aprendemos de ellos, ¿no? Nos enseñan todas las ciencias, ¿no? Pero cuando yo, de mi maestro, aprendo, ¿no? Cuando lo respetamos, cuando debemos respetar al gran maestro para poder aprender de él, yo tengo que aprender esto, ¿no? Y respetar al Señor lo voy a hacer a medida que lo voy conociendo. Yo no puedo respetar a alguien que no conozco. Debo conocerlo para respetarlo. Es por eso que la gente no nace con esa tendencia innata a Dios o de respetar al Señor. Debemos adquirirlo, ¿no? Ahora, por supuesto, esto debe ir de la mano con el amor, ¿no? Por eso la ley dice,
amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso no dice. Perdón, allí Eulogio, querías comentar algo. Pastor, lo que pasa es que nosotros cuando nacemos alejados de Dios, porque a pesar que Dios nos cuida, nos protege, siempre, ¿no? Pero nuestra mente nace con el pecado alejado de Dios. Entonces, por eso tenemos un Salvador que nos lleva a conocer a Dios. Y esto es la vida eterna, que te conozca a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo. Porque si nosotros vamos conociendo a través de la Biblia, a través de la educación, a través de todas las enseñanzas de Dios, vemos un Dios grandísimo, que sobrepasa nuestro entendimiento, que si nosotros lo conocemos, lo vamos a aprender a respetar y a temer, porque había un muchacho en mi trabajo que empezaba a blasfemiar, así, yo decía, no haga eso, porque Dios es grande, vos sos un simple... pequeñitas cosas. Así que, entonces uno cuando aprende a saber quién es el Dios, creador del mundo, y que lo puede todo y lo sabe todo, uno aprende a temer. Pero si no, es un aprendizaje que Dios nos trae por su amor, ¿no? Y cuando aprendemos a comprender cuánto nos ama Dios, vamos a amar a Él. Así como dice Pablo, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Por eso yo creo que el conocimiento, el discípulo de sabiduría, el que tiene sabiduría, aprende a temer y amar a Dios, ¿no? Porque Él nos da todo, Él es grandísimo, lo conocemos a través de su palabra, es de la creación misma, lo conocemos y aprendemos a temerlo, Dios, y amarlo, porque Él es bueno, tan bueno. Nosotros vemos los escritos de David, Salmo, dice, tan bueno, que probad si Dios es bueno. No, hay dos libros por los cuales, que el Señor te ha presentado, por los cuales puedes respetarlo. El primero es la palabra de Dios, ¿no? Que vos tenés allí siempre con vos, que un cristiano debe llevar siempre con él. El segundo es la naturaleza, aprender, ¿no? Hemos estado viendo, ¿no es cierto?, que la ley me enseña a mí a respetar al Señor. Hay una palabrita que se repite, que es el temor, que el temor. Allí en Proverbios 8:13, Cristian está citando, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino, y la boca perversa aborrezco, dice, ¿no?, el Señor. Ahora, perdón, hermano, ahora, ¿no? Vuelvo a repetir esto, mis hermanos. La ley te muestra, es el carácter del Señor. Y cuando vos practicas la ley, te ayuda a respetarlo y a conocerlo como Él es, ¿no? Esther hace un comentario allí que ustedes tal vez están viendo, dice, no nacemos con la tendencia innata a temer a Dios. Debemos aprender a hacerlo. Por supuesto, ese amor debe ir atemperado con el amor, ¿no? Yo no debo respetar al Señor, o sea, yo no tengo que tenerle miedo a Dios. Yo tengo que amar, porque el miedo, ¿de qué te sirve? ¿Vos por qué respetás a tu papá? ¿Por qué respetás a tu papá? ¿Por miedo o por amor? ¿No? Nosotros debemos seguir al Señor por amor a Él, porque Él es nuestro Dios, ¿sí? Allí vamos a continuar. Entonces, el proceso de enseñanza es siempre oír, después de oír, aprender a temer, ¿sí? Ese es el proceso. Ahora, mis hermanos, ¿no? Esta de la hermana Elena de Guay, ¿sí? Mi vida, todos los días, una meditación del 14 de octubre, dice esto: un espíritu de reverencia comprende que el corazón debe ser custodiado con el poder de Dios. Los ángeles ministradores abren los ojos de la mente y el corazón para que estos puedan ver cosas admirables en la ley divina, en el mundo natural y en las cosas eternas reveladas por el Espíritu Santo, ¿no? Ahora, o sea, si vos vas, tenés que ir reverentemente, ¿no?
la ley testifica contra nosotros. En la semana vos estuviste viendo, ¿por qué? Porque la ley te muestra ¿qué? Te muestra el pecado. No, eso es lo que te muestra. Romanos 7:7, creo que hay un texto, a ver, que no está en la lección, yo quisiera que lo busques, Romanos capítulo 7, versículo 7, ¿sí? Romanos 7:7. ¿Qué es lo que encontrás allí? Por favor, ayúdame con la lectura. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Alguien lo ha encontrado? Lo leo. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Claro. O sea, ¿qué te muestra la ley? El pecado. Yo no conocía el pecado si no fuera por la ley. Que codiciar es malo si no fuera por la ley. O sea, la ley, ¿qué es lo que hace? Testifica contra nosotros, porque nos muestra quiénes somos, ¿no? Ahora, nosotros en Deuteronomio 31:26 dice, tomad este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, ¿no? Dice, tomad la ley, poner al lado del arca del pacto, y allí ella va a testificar contra ustedes, ¿no? Ella les va a mostrar que ustedes son pecadores. Esa es la función de la ley. Vos sabés que la ley no te salva. En ninguna manera puede salvar a nadie. Ahora, si la ley no salva, mis hermanos, ¿por qué como adventistas nosotros, siempre cuando estudiamos la Biblia con alguien, les decimos que deben guardarla? ¿Por qué? Si no te salva. Y esto es una pregunta que quiero hacer que estoy haciendo para que todos podamos responder y tal vez asimilar cada vez que las palabras que salen de tu boca cada vez que hablas con alguien, porque nosotros presentamos que la ley debe ser cumplida. Pero si no te salva, ¿para qué hacerlo? ¿Por qué lo haces? La pregunta que lanzo. El mismo Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí? Y además, la ley refleja el carácter del Señor. Por otro lado, dice que guardar la ley no es gravoso, porque nos damos, en primer término, por la gracia que nos es dada, ¿sí? Por el Espíritu Santo que obra en nosotros. Es decir, no es una obra estrictamente humana el guardar la ley, sino es una obra espiritual a la cual nosotros nos sometemos por amor, por el amor con que el Señor nos amó. Antes de iniciar cualquier actividad, usted hablaba de si voy a abrir una empresa, ¿sí? Primero poner eso a los pies del Señor y pedirle la dirección. Y también eso funciona especialmente en lo que concierne a la predicación del Evangelio, es decir, someter nuestra vida a Dios y hacer todo conforme a la voluntad de Dios y con la colaboración y la guía del Espíritu Santo, que no sea fruto del esfuerzo humano, no ir y pretender convencer y convertir a las personas, ¿no? Es interesante porque el texto de Josué que hemos leído, Dios aconsejaba, este es un consejo, el versículo 7 es un consejo de Dios, dice solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, ¿no? Un consejo, le daba un consejo. Ahora, ¿por qué el Señor lo aconsejaba allí en ese momento? Él iba a ser el líder de este pueblo. Recuerden que el pueblo se apartaba, se acercaba, se apartaba, se acercaba, era un pueblo durísimo, ¿no? Ahora, en el contexto de la iglesia, pone como que el pueblo es la iglesia del Señor, Josué era el anciano de la iglesia de Dios, y ahora el anciano tenía que decirle, bueno, muchachos, vamos y conquistemos, vamos y avancemos la tierra. Dios nos ha prometido todo esto. Y Dios le dice, solamente vas a ser prosperado cuando pongas la ley, ¿sí? La ley como principio de vida. Ahora, como iglesia es similar. Nosotros queremos hacer cosas maravillosas en la ciudad como iglesia.
Bueno, Dios te dice, solamente vas a ser prosperado si pones en práctica la ley. Y mis hermanos, cuando hay pecado dentro de la iglesia, Dios no puede prosperar algo cuando hay pecados allí. ¿Por qué digo pecado? Muchas veces nosotros callamos en la iglesia cuando vemos que hay pecado dentro de la iglesia, ¿no? A veces nosotros hacemos como que si no vi nada. Entonces nosotros tenemos... Como por ejemplo, pastor, un pecado de una persona o no entiendo. Sí. Muchas veces nosotros, hay personas que están en la iglesia y cometen errores, ¿no? Y nosotros vemos, y nosotros en vez de amonestarlos nos callamos, ¿no? Muchas veces, por supuesto, todos somos pecadores, pero muchas veces hay pecados que la iglesia conoce dentro de la iglesia y que no es capaz de amonestar con respecto a ello. Mientras haya pecado dentro de la iglesia, Dios no puede prosperar nada, ¿no? Por eso que nosotros debemos caminar con el Señor, y nosotros somos voceros o atalayas, ¿no? Atalayas para mostrar a las personas que miren a Dios y pidan perdón por lo que están haciendo y cambien su estilo de vida. Por eso que le decía a Josué, no pone la ley, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, y entonces vas a ser prosperado. Entonces vas a lograr, ¿no? Y no solo en su vida, sino Josué tenía que amonestar al pueblo. En el libro de Josué va a encontrar cuando Josué se enfrenta al pueblo, le dice, miren, parafraseando el texto, dice, yo no sé lo que van a hacer ustedes, yo no sé lo que ustedes van a hacer, pero yo en mi casa vamos a servir al Señor, ¿no? Porque Josué conocía esto, ¿no? Y Josué amonestaba al pueblo de esta manera. Pero lo que la ley quiere hacerte, resumiendo esto, es prosperarte, ¿no? Ahora, la ley, mira lo que dice Apocalipsis 14, 12. Vamos a leer, y creo que lo conocen de memoria, el versículo 12 del capítulo 14, ¿sí? Te pido que busques en la Biblia, Apocalipsis 14, versículo 12, y lo puedas leer. Si alguien me ayuda en la lectura, si lo he encontrado. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ajá. Aquí está la paciencia de los santos, ¿no? Ahora, como parte de la educación cristiana, debemos guardar la ley de Dios como un componente central de lo que significa vivir por fe y confiar en la gracia de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Y yo entiendo que este texto, hermano, es clave para poder reconocer a la verdadera iglesia acá en la tierra, la verdadera iglesia del Señor acá en la tierra. Es clave. Y si vos crees que sos parte del pueblo de Dios, practicar los mandamientos. Así de sencillo, ¿no? Ahora, lo que promete el Señor para los que guardan la ley es, mirá, ¿no? Más que prosperidad física acá en esta tierra, Dios te promete algo mucho más grande todavía de lo que te imaginas, ¿sí? Mucho más grande. Pero bueno, el tiempo está pasando, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más. Y quiero leerte allí en La conducción del niño, en este libro maravilloso, en la página 74, escrita por Elena de White. Dice, la prosperidad temporal y espiritual han sido prometidas a condición de que obedezcan la ley de Dios. Pero no leemos la palabra de Dios, pero no leemos la palabra de Dios, y si no nos familiarizamos con el término de la bendición que ha de darse a todo lo que prestan diligente atención a la ley de Dios y la enseñan diligentemente a sus familias, la obediencia a la palabra de Dios es nuestra vida, nuestra felicidad. Ahora, Dios te prometió esto, prosperidad, pero ¿qué tenés que hacer? Obedecer la ley de Dios, no hay vuelta que darle. ¿Vos querés emprender algo? El Señor te va a bendecir siempre y cuando vos camines al lado de Dios respetando los mandamientos, ¿no? Ese es lo que tienes que hacer. Pero vamos a continuar, ¿sí? Ahora, yo estoy seguro que vos tuviste luchas. Las tenés todos los días. Yo las tengo, ¿no? Mirá lo que dice Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo 21. Segundo libro de Crónicas, 31, 21. ¿Sí? ¿Lo encontraste? Dice, en todo cuanto emprendió
en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado, ¿no? ¿De quién está hablando acá? ¿De qué rey está hablando en el contexto del segundo libro de Crónicas, capítulo 31? ¿No? El rey Ezequías. Tanto José como fueron prosperados por su obediencia a la ley de Dios, ¿no? Dice, en todo lo que emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo a la ley y los mandamientos, buscó a Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. O sea, acá está el secreto. Y esto es una lucha constante. ¿Por qué? Porque vos podés conocer la ley y vas a luchar entre que la respeto o no la respeto. La lucha constante que hay en tu corazón, ¿no? Ahora, un ejemplo, ¿no? Te doy, ¿no? Hay personajes que obedecieron la ley pero murieron. Un ejemplo de Juan el Bautista. Fue decapitado, ¿dónde? En la cárcel. Y uno se pregunta si él guardó la ley, si él fue fiel a Dios, y en palabra de Jesús dice que no hubo profeta más grande que él, ¿por qué él tuvo que morir? ¿Por qué? ¿No? En el caso de Job, la Biblia dice que no hay otro hombre como él, dice, íntegro, total, ¿no? De su obediencia a Dios, y perdió todo lo que tenía. Encontramos a Pablo, ¿no? Después de su conversión, fue fiel en todo, ¿no? Fue azotado, fue encarcelado, naufragó, tuvo hambre. ¿Y por qué tuvo que pasar eso si él guardaba la ley? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de pecado. Y bueno, además Jesús ya había dicho que íbamos a ser perseguidos por el Evangelio. O sea, él ya lo había... Y además Jesús también nunca pecó y también fue perseguido y muerto en la cruz. Ahora es interesante. Toda esta historia hay muchos más, ¿no? Hay muchos más. Murieron a filo de espadas, decapitados, ¿no? Y uno se pregunta por qué la Biblia dice vas a ser prosperado y de repente no prosperaron, ¿no? Y la Biblia te va a mostrar que no siempre todo el que guarda la ley es prosperado, pero debemos recordar, como dijo Nadia, ¿no? Que está un mundo lleno de pecado, que el diablo especialmente los ha mirado a ustedes. El diablo especialmente los está mirando a ustedes, y él no desea que ustedes, no desea. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice, y el dragón se llenó de ira contra la mujer, y contra el resto de la descendencia de ella, ¿no? Ahora, especialmente dice, los que guardan el mandamiento de Dios tienen el testimonio de Jesús. O sea, el diablo está enojado con vos, está enojado conmigo, está enojado con aquel que respeta al Señor y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Y hace todo lo posible para que el testimonio de ellos se apague lo más pronto posible. Sucederá que tal vez algunos de nosotros seamos echados en la cárcel. Algunos de nosotros tal vez perdamos la vida en el nombre del Señor. Tal vez nosotros, nuestros ojos se apaguen antes de poder ver al Señor Jesucristo. Pero el Señor te prometió algo, que es lo mejor de todo, es la patria celestial. Eso es lo que Dios te prometió. ¿Habrán luchas? Sí, habrán luchas. Y vos la estás viviendo como yo lo estoy viviendo. Todos estamos viviendo estas luchas, pero debemos serle fiel al Señor. En el Ministerio de Curación encontramos esta cita de Elena White. No creáis que Cristo, dice, ¿no creéis que Cristo aprecia a los que viven enteramente para Él? ¿No pensáis que visita a los que, como el amado Juan en el destierro, se encontraron por causa en situaciones difíciles? Dios no consentirá en que sea dejado solo uno de sus fieles obreros para que luche con gran desventaja y sea vencido. Él guarda como preciosa joya a todo aquel cuya vida está escondida con Cristo en él. De cada uno de ellos dice, te pondré como anillo de sellar porque yo te escogí. Egeo 2:23. El Señor, mira, no creas que cuando pasas dificultad estás solo, ¿no? Isaías dice, yo te tomo la mano derecha y dice, no temas, yo te ayudo. Ese es Dios. ¿Habrán situaciones difíciles? Sí, y yo te aseguro que estás viviendo situaciones difíciles. Y siempre se han preguntado, siempre he escuchado muchas personas que dicen, ¿por qué si antes yo no
no asistía a la iglesia, no leía la Biblia, no guardaba la ley, me iba tan bien y ahora me va tan mal. ¿No has escuchado eso acaso? Ilógico que habrán problemas porque el enemigo se enojó contra. Pero debemos ser perseverantes, mis hermanos, debemos luchar. Ahora, en Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. Primera carta de San Juan capítulo 2, versículo 6. ¿Sí? Vamos a ver con respecto al ideal. Primera carta de San Juan capítulo 2, versículo 6. Por favor, alguien si lo ha encontrado podría leerlo. Primera carta de San Juan capítulo 2, versículo 6. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Ahí está. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Por Cristo. Por Cristo, pero ¿solamente por Él o por qué? El texto dice, cuando andamos como Él anduvo, nosotros somos verdaderos cristianos. Es como dice el dicho, dime con quién andas y te diré, ¿cómo era? No, dime, algo así el dicho, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Claro, o sea, uno es con quien está en comunicación, con las personas que se relaciona, así es como que uno llega a ser como esas personas, y si nosotros nos relacionamos con Cristo, tenemos una comunión con Cristo, vamos a llegar a ser parecidos a Él. Es como las personas, por ejemplo, que escuchan música de rock. Si escuchan música de rock, se van a empezar a vestir así, van a tener actitudes como los rockeros. Es lo mismo, digamos. Claro, la cuestión es esta, ¿no? Es algo que dijo Nadia, ¿no? Dime con quién anda y te diré quién eres. Y viene bien este dicho popular, ¿no? ¿Por qué? Porque si vos te relacionás con Cristo, te vas a parecer a Cristo y te van a decir cristiano. Pero si vos aparentás relacionarte con Cristo, pero no vivís como Cristo vivió, podés mostrar, decir yo soy cristiano, pero en la realidad no lo sos. Es por eso que yo siempre digo que no todo el que asiste a una iglesia es cristiano. No todo el que asiste a una iglesia es cristiano. Cristiano es aquel que vive, no practica lo que dice la palabra de Dios. Porque hay gente que asiste, que dice que soy cristiano, pero es todo lo contrario. Que un ejemplo, que en la iglesia va, perdón hermanos que diga esto, ¿no? Nos paramos en la iglesia, predicamos de Cristo, predicamos el amor de Cristo, pero cuando llegamos a la casa somos todo lo contrario. Y nuestros hijos miran eso en nuestra casa. Miran que en la iglesia nosotros nos golpeamos el pecho diciendo qué es lo que tenemos que hacer, pero nosotros no lo practicamos, ¿no? El texto decía, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, ¿no? Ahora, ¿cómo se comportó Jesús con respecto a la ley? Esa es la gran pregunta. Vamos a ver algunos versículos. Filipenses 2:8. ¿Qué dice? Filipenses capítulo 2, versículo 8. No, el Filipenses capítulo 2 es maravilloso lo que el Señor dice allí. Mira lo que dice el versículo 8. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue obediente en todo. ¿Y vos? ¿Cómo sos? ¿Todo lo que el Señor te manda, sos obediente o no? No respondas. Ahora, en Lucas capítulo 2, 51 al 52, respetó la ley de su niñez y de que de niño has aprendido las Sagradas Escrituras. Dice, ¿no? O sea que Jesús fue obediente desde pequeño. Ahora, vos como papá tenés una función, educar a tus hijos de acuerdo a los principios bíblicos, para que ellos sean obedientes al Señor. Jesús se dejó educar por la ley. Hebreos 5:8. Mirá lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 8. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Si lo encontrás, por favor, ayúdame con la lectura. Mirá lo que dice el versículo 8. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es obediencia. Se dejó educar el Señor Jesucristo por la ley. Por supuesto, Él es el que reveló la ley, pero Él necesitaba, o sea, nosotros necesitábamos
¿sí? O alguien referente, y es por eso que Jesús fue obediente en todo. Ahora, obedeció la ley para agradar a Dios, porque es así, él quería agradar a Dios, y por eso también la obedecía, y yo obedezco la ley, ¿por qué? Quiero agradar a Dios. Quiero que el Señor me mire con orgullo a mí. ¿Sí? Eso lo encontramos allí en San Juan capítulo 8, versículo 29. Y ahora, ¿no? Y esto es lo que nosotros nos debe caracterizar como adventistas. Salmos 48, ¿qué dice? Salmos capítulo 40, versículo 8. Nos debe caracterizar como adventistas nosotros. Salmos capítulo 40, versículo 8. Si alguien lo ha encontrado, por favor, me ayuda con la lectura. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando te diga a vos, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es para el Señor tu Dios. Cuando vos escuchás que debes guardar el sábado, ¿qué es lo que te causa? Y esto, hermanos, me ha tocado, yo tengo mi 10º año como pastor. Bien. Me ha tocado pastorear el cuarto, en estos 10 años me ha tocado pastor en dos campeonatos mundiales de fútbol. Y creo que 2 partidos cayeron en sábado. 2 partidos de la selección cayeron en sábado en esos 2 mundiales. Y noté, mis hermanos, que en esos sábados muchos hermanos no fueron a la iglesia. Cuando la Biblia te dice que vos tenés que ser fiel a Dios y que tenés que deleitarte en la ley, ¿por qué te produce dolor y te escapas de ella? ¿Por qué con cosas sencillas flaqueás o flaqueamos? ¿No? Jesús dice que habla el salmista, dice, me deleito en obedecer la ley. Y Jesús se deleitaba en obedecer la ley de Dios. ¿Y acaso no tengo que hacerlo yo? Claro que tengo que hacerlo. No te debe causar dolor escuchar de la palabra de Dios que te dice, esto no es bueno para vos. ¿No? Guardaba la ley por amor. San Juan capítulo 15 te dice eso, que Jesús guardaba por amor. Aunque es evidente que nosotros no podamos guardar la ley perfectamente como Jesús lo hizo, somos llamados a andar como Él anduvo. O sea, nosotros no somos... Jesús fue perfecto en su obediencia a la ley, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que lo capacitó a Él a obedecer la ley de esa manera? ¿Porque era Dios? No. Recordad que en su vida Jesús dice que, mira, hay textos en los evangelios que muestran que Jesús, cuando toda la gente se iba a dormir, Él se levantaba, se iba a un lugar apartado y oraba al Señor. Allí es donde Él obtenía todo lo que necesitaba para poder vencer las tentaciones. Porque en ningún momento Él venció las tentaciones, o Él fue perfecto porque era el Hijo de Dios. Acordate que su naturaleza también era humana. Eso nos lleva a nosotros a recapacitar en nuestra vida que nosotros podemos, tal vez no podremos ser perfectos como Él, pero por lo menos somos llamados a andar como Él anduvo, ¿no? La observancia de la ley es un termómetro que mide nuestra fe. Observancia de la ley. También nos mide, o sea, también el amor que tenéis a Jesús. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, dice. Eso es lo que el Señor dice. Entonces no debe causarte dolor cuando encuentres en la palabra de Dios que el Señor te dice, esto es bueno y esto no es bueno. Cuando te sientes a la mesa, inclusive, ojo, no estoy hablando solo de 10 mandamientos. Hay muchas leyes que el Señor ha dado. Hay muchos mandamientos que ha dado. La ley moral son los 10 mandamientos, reflejan el carácter de Dios, pero el Señor también dio otros mandamientos para que vos seas feliz. Un ejemplo, la ley de la alimentación, para que vos seas feliz. Entonces debemos caminar, debemos hacer y ser semejante a Jesús, ¿no? Ahora, gracias Cristian por voy a leer lo que Cristian escribió. El amor, base de la creación y la redención, es el fundamento de la verdadera educación.
Esto se ve claramente en la ley que Dios ha dado como guía en la vida, ¿no? Esto es tan cierto, ¿no? Es el fundamento de la verdadera educación. Y, mis hermanos, para culminar tal vez con el repaso, leerte un texto al deseado de toda la gente. Y en la página 604 dice lo siguiente: en su vida y sus lecciones, Cristo dio ejemplo perfecto del ministerio abnegado que tiene su origen en Dios. Toda su vida fue regida por una ley de servicio. Sirvió y ministró a todos. Así vivió la ley de Dios y por su ejemplo nos mostró cómo debemos obedecerle a nosotros. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, no he venido para abrogar, dice, no he venido a cambiar, no he venido a abrogar ni la ley ni los profetas, sino a cumplirlas? ¿Escuchaste ese texto o no? Porque Jesús no vino a abolir nada. Jesús, cuando vino a esta tierra, vino a enseñarnos cómo debemos nosotros respetar la ley de Dios, ¿no? Él no vino a cambiarla. Cuando dice he venido a cumplirla, he venido a dar el verdadero significado de la ley, tendría que ser la traducción. O sea, eso es lo que hizo Jesús. Entonces, resumiendo todo esto, Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Amás a Dios? Entonces guarda su mandamiento. Mis hermanos, sí. Bueno, quería comentar algo que había estado leyendo y que, bueno, lo tengo marcadito. Está en 1 de Juan 3, 6, que dice, cualquiera que permanece en él no peca, cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, y algo para un cimbronazo, en el 8 dice, el que hace pecado es del diablo. El diablo peca desde el principio. Sí. Ahora, todos somos pecadores. Todos. La Biblia dice, no hay bueno ni aún uno solo, dice allí. No hay ni uno solo. Ahora, el que camina con Jesús, es aquel que mira su vida, mira la ley, es así, no me miro en la ley de Dios, me miro que estoy sucio y acudo a Cristo, que es el agua de vida que limpia mi vida de pecado. Y si yo camino con Jesús constantemente, ¿sí? Si yo camino con Jesús constantemente, yo voy a ser, si voy de corazón a Él, perdonado por Él. Y es por eso que dice no peca, porque todos somos pecadores acá en esta tierra. Pero cuando yo camino con Jesús, me doy cuenta de mis errores. Guiado por el Espíritu Santo, pido perdón al Señor y el Señor me perdona. Eulogio, sí. Dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. En una parte, leer donde escribe Dios con su propio dedo, donde dice, y hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí habla del amor. Dice, a los que me aman y guardan los mandamientos, hacen misericordia. Entonces quiere decir que aman, guardan los mandamientos. Necesitamos la misericordia de Dios, necesitamos la salvación, necesitamos a Jesús, porque somos carne. A veces dice Pablo, por nuestra debilidad carnal, Dios envió a su Hijo para que viviendo Jesús en nuestro corazón, se cumpla la ley. Entonces, todo ser humano que acepta a Jesús en su corazón, Jesús va a estar obrando, ayudando y teniendo misericordia cuando hay flaqueza, cuando erramos, cuando caemos. Y si nosotros vemos toda la palabra de Dios, grande hombre de Dios, tuvo a veces flaqueza también. Sí, es así, mis hermanos. Si yo me acerco al Señor, Dios es misericordioso para perdonarnos de todo lo que hacemos, pero necesitamos acercarnos. Hermanos, qué maravilloso es que Dios nos haya dado la ley, porque la ley me muestra a mí el carácter del Señor. A través de la ley yo conozco a Dios. La ley quien me educa a mí para que yo pueda hacer. Por eso es muy importante. Vuelvo a repetir, la ley en ningún momento me salva, pero porque me siento salvo, guardo la ley. No soy salvo todavía, porque ninguno de los que estamos acá, ningún ser humano que está sobre la tierra, es salvo todavía.
porque salvo vamos a ser cuando el Señor Jesucristo aparezca en la nube de los cielos, y allí Él te lleve con Él a los cielos. Entonces cuando ponga la corona sobre tu sien, entonces vas a ser salvo. Pero debes sentirte salvo en esta tierra. Y como nos sentimos salvos, y somos parte del pueblo de Dios, guardamos, por amor, ¿sí? Por amor guardamos la ley de Dios. Dios la bendiga, mis hermanos. Dios la bendiga, y la verdad me encantó esta escuela sabática. ¿Sí? No sé, yo no quiero cortar la escuela sabática sin tal vez alguien más quisiera acotar algo con respecto a lo que ha estudiado. ¿Alguien más quisiera sumar algún comentario? Sí, Cristian. Te estoy escuchando un poco cortado. Decir que resulta que nosotros somos, digamos, personas pecadoras porque somos débiles, porque tenemos un montón de flaquezas, pero no nos debemos, digamos, al pecado, no somos practicantes del pecado, ¿no? Hay una diferencia importante en eso, ¿no? Luchamos contra el pecado, por ahí tenemos una tendencia, por ahí puede que caigamos en algo, pero rápidamente, digamos, vamos a nuestro Salvador, ¿no? Estamos buscando la asistencia de Él permanentemente, y como dice la oración que Jesús enseñaba, le pedimos al Señor que nos libre de las tentaciones y que nos haga caminar en ese camino, ¿no? Pienso que por ahí radica la diferencia y que tendríamos que marcarla, ¿no? Lo otro es que por ahí podemos llegar a pensar que el Espíritu de Dios es independiente de la palabra de Dios, ¿no? En el sentido de que hay personas que por ahí piensan, dicen, bueno, eso es una obra del Espíritu Santo, dicen, como si fuese lejano a la palabra de Dios. La palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, aquellos que obedecen la palabra de Dios se están entregando a la voz del Espíritu. Cuando el Espíritu obra en nosotros, lo hace porque fuimos obedientes a la palabra de Dios. Por eso es que debemos obedecer los mandamientos, las leyes, ¿sí? Y los principios que están escritos tanto en la palabra de Dios como en el Espíritu de profecía, pero en la palabra de Dios específicamente, ¿no? Es como que se hace un énfasis, y eso se debe a que el Espíritu ha impregnado la palabra de Dios, y si nosotros grabamos esas palabras que están ahí en este libro, en la Biblia, lo que va a suceder va a ser que el Espíritu se va a grabar en nuestra mente, ¿no? Y vamos a poder recibir lo que nosotros le llamamos la lluvia tardía, ¿no? Claro. Gracias, Ezra. Sí, Cristian, gracias por el comentario, ¿no? De paso, me viene bien el comentario de Cristian para decir algo, mis hermanos. Nosotros, hace varios años atrás, yo no sé si escuchaste, estamos orando por la lluvia tardía. Empezó este proyecto 7 de la mañana, 7 de la tarde, o 7 días de la semana, orar por el descenso del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue enviado por Cristo para recordar lo que Él ya había dicho, lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿no? Y tal vez pensamos que la lluvia tardía descenderá sobre toda la iglesia en general. Recuerden que el descenso del Espíritu Santo en la lluvia tardía es de manera personal, ¿no? Es de manera personal. Algunos sentirán que el Espíritu Santo, o algunos sentirán y el Espíritu Santo los motivará a ellos a avanzar con mayor fuerza, y otros no sentirán nada, ¿no? Pero debemos obedecer lo que Dios dice, ¿sí? Somos hijos de Dios y obedecemos lo que el Señor nos dice, ¿no? Yo quisiera, aquí está mi esposa, tal vez mostrarle esto. Esther, ¿qué es esto? Si de allí lo puedes ver, creo que todos están viendo. No sé si lo estás viendo. Tenés el audio apagado, Esther. Buenos días. ¿Saben qué tipo es este? Sí, no, Esther. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Sí, es el librito misionero de este año. Sí, perfecto. Yo quiero pasarlo. ¿Por qué digo esto, no? ¿Por qué le decía a mi esposa? Yo estuve visitando algunos hermanos entre ayer,
Sí, algunos que me han encargado este libro. Sí, este es el libro misionero de este año. Nosotros vamos, 10 días se va a estar trabajando con este libro. Estamos a poco tiempo de fin de mes, porque ahora en octubre, va a ser los últimos días de octubre. Y quiero mostrarte un videito de promoción. Quiero que vos veas esto, ¿sí? Quiero que nosotros podamos allí pensar en este video de cómo un libro misionero puede cambiar las vidas también, ¿sí? Cuando hay un propósito, cada contacto cuenta. Cuando hay esperanza, cada gesto es único. El mundo incluso puede poner algunas barreras, pero ninguna es mayor que la palabra. Acérquese. Desafíe los medios. Entréguese a la misión. Comparta cosas buenas. Y prepárese para una vida nueva. Haga que sea divertido. Haga que parezca sencillo. Pero principalmente, hágalo a su manera. Pues cuando una persona cree que llevar el mensaje es lo máximo, cambia vida. Prepárese para una vida nueva. ¿Y usted está listo para impactar una vida? Distribuya, comparta, envíe. Impacto Esperanza. Viva la entrega. Hermano, ¿por qué te muestro este video? Nosotros todos los años tenemos el Impacto Esperanza, que era en mayo, no sé si te acordás. Pero por la situación en la cual estamos viviendo, se trasladó hasta septiembre primero, después se trasladó hasta octubre. No está siendo fácil poder salir como iglesia a un barrio y repartir. Pero el objetivo es que todos nosotros podamos tener 10 libros, ¿sí? Cada uno de nosotros, 10 libros. Y cada día poder regalarle a tu vecino, a algún familiar tuyo, cada día poder regalarle uno. Y yo no sé si has visto este libro, la contratapa dice lo siguiente, y quiero que pienses en la situación en la cual estamos viviendo, y este libro fue editado mucho antes de que pase lo que estamos viviendo. Dice, el cielo y el mar tienen un mensaje. Hay algo extraño en el aire, y tal vez ya lo hayas notado. Muchas cosas no andan bien en el planeta Tierra. El calentamiento global, los dilemas sociales, la crisis económica, la corrupción, la violencia, el desempleo, la pobreza, el hambre, las guerras, el desamor y la codicia dibujan un futuro sombrío. Este libro fue escrito por el pastor Luis González y Diogo Cavalcanti. Hay historias acá de cómo el Señor les ha cambiado a las personas. Y quiero que hagas planes, ¿sí? ¿Por qué? Porque a fin de mes este librito se va a repartir masivamente, tanto en digital como físico. Pero no hay nada que reemplace a un material físico, a un libro de papel. Así que cualquier cosa, comunícate con el director de publicaciones de tu iglesia y decirle, yo quiero libros. Y en esos 10 días poder regalar a aquellos que son cercanos a vos. ¿Sí? Así que hagamos planes, mis hermanos, como para poder participar como iglesia de este gran momento de la entrega de material escrito para que otros se encuentren al Señor.